Que Dios te bendiga, querida familia, que nos seguís en la programación de Águila Visión Canal 20. Estamos muy contentos de poder ser parte de la audiencia, ¿no? Televisiva y de cada hogar que al prender el televisor, bueno, permite que podamos entrar ahí, ¿no? Y estar juntos, el poder compartir enseñanza y todo eso, ¿no? Así que estamos muy agradecidos a Dios por tu vida, por la vida de todas las personas que nos mandan mensajes, animándonos, alentándonos. Pastor, las enseñanzas son muy claras, la verdad que es una bendición, nos enseña y eso, bueno, nos anima a poder seguir haciéndolo, así que estamos muy contentos. Saludar a nuestros padres espirituales, Apóstol Osvaldo y Liliana Sica, que aparte de ser mis padres son mis suegros y es una tremenda bendición el poder estar acá compartiendo. En este tiempo ellos están haciendo una tarea apostólica, viajando por diferentes lugares, así que por eso no se lo está viendo mucho en televisión, ¿verdad? Pero ya estarán en breve, también estarán ellos compartiendo, impartiendo y soltando una palabra poderosa para tu vida. Así que estamos acá, somos pertenecientes al Ministerio Casa de Milagros y quiero saludar a toda la gente linda, a todos los discípulos, a los líderes de nuestra casa, a quienes semana tras semana se esfuerzan y estamos trabajando en las diferentes áreas ministeriales, quienes están visitando, están consolidando, están discipulando, estamos haciendo la labor que Jesús nos mandó a hacer. Estamos en un tiempo de bendición, de crecimiento, hay familias que se están sumando y estamos muy agradecidos a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque realmente somos una familia en Cristo, somos Casa de Milagros, estamos en un tiempo específico de Dios para poder bendecir a través de estas ondas televisivas a las personas, hogares, a las localidades que nos mandan mensajes, José Cepaz, Granbur, Tigre, Escobar, hay gente que nos escribe de Morenos, la bendición de Dios de poder llegar a esos lugares, Polvorines. Hay lugares acá de la zona, La Paloma, Ricardo Roja, personas del Zorzal, personas que nos escriben y nos bendicen, y eso es gracias al apoyo de todo un pueblo que ora, que clama, y bueno, que estamos diariamente comprometidos con lo que Jesús mandó a decir en el libro de Mateo, ¿no? En ir y hacer discípulos, el poder llevar el mensaje, las buenas nuevas. Este es un tiempo de bendición para nuestra casa. Así que quiero poder invitarte a este nuevo programa, a esta nueva enseñanza. La pregunta que pensé, fue una enseñanza que di, ¿no?, en la iglesia, es ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y quiero poder llevarte a una enseñanza para que juntos podamos ser instruidos, por una palabra, ¿no?, por una semilla que va a ser impartida a tu vida. Antes de poder entrar, entonces, sí quiero extenderte la invitación, porque yo sé que del otro lado hay gente que no está congregando, gente que quizás en este tiempo está apartada, que puedas acercarte a nuestra casa, que puedas acercarte a nuestro auditorio, Ministerio Casa de Milagros. Tenemos días de reunión, los días domingos, tenemos 2 reuniones, hermosas reuniones poderosas, donde se siente la presencia de Dios, en donde podemos ver el mover del Espíritu Santo, ¿no? Un tiempo de alabanza, un tiempo de impartición de una palabra poderosa, ¿no? Y los días miércoles también estamos teniendo nuestras reuniones de generales, reuniones de celebración, y los fines de semana son fines de semana particulares. El día sábado tenemos actividades varias, entre ellas escuela dominical, tenemos tiempo de oración de intercesión y las reuniones de jóvenes, reunión de hombres, reunión de mujeres, reunión de preadolescentes, de adolescentes. Estamos creciendo y es un tiempo maravilloso, ¿no? ¿Dónde, pastor, puedo acercarme? Te esperamos en la calle Juárez Beauchef 3080, barrio de Las Tunas, entre Mansilla y Alsina. Voy más despacio, te lo explico de nuevo. Te esperamos en calle Juárez Beauchef 3080. Calle Juárez Beauchef 3080, barrio de Las Tunas, entre Mansilla y Alsina. La calle principal, la avenida principal es Avenida de los Constituyentes. Hay colectivos que te acercan y estamos a una cuadra, podés ver el edificio del Ministerio Casa de Milagros grande, ahí te puedes acercar y puedes acompañarnos. Es un tiempo de poder volver, en caso de que haya gente apartada, de poder buscar de Dios, ¿no? Mientras dice
que tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado, porque va a haber un momento en donde no se lo va a poder encontrar por más que quisiéramos y tengamos esa intención. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es el tema el cual hoy vamos a introducirnos para poder estudiar, poder enseñar, ¿no? Gracias a Dios, el Espíritu Santo me ha dado este don, ¿no?, de poder enseñar la palabra. Estoy trabajando en este momento, en este tiempo como pastor y también como maestro en la palabra, así que quiero enseñarte por ahí estos principios, estas perlas que están ocultas en la palabra, ¿no? Que solamente con la revelación del Espíritu Santo podemos ser instruidos y ser enseñados. Y me fascina el poder aprender diariamente. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Este es un término que a mi entender ha generado mucha controversia en la iglesia. Personalmente también en mi etapa de crecimiento, desde que comencé, ¿no?, como esos primeros pasos, ¿no? El poder entender y el conocer la voluntad de Dios generaba una cierta controversia en mi vida, ¿no? Podemos, dice, a la hora de elegir siempre genera debate si es o no la voluntad de Dios, ¿no? Siempre como cristianos solemos dar eso, ¿no? Decir, es voluntad de Dios. No, aquello no es voluntad de Dios. Y no se habrá dado porque no habrá sido voluntad de Dios, ¿no? Entonces siempre estamos como usando ese latiguillo, ¿no?, de voluntad de Dios, voluntad de Dios, voluntad de Dios, ¿no? Entonces mi pregunta cuando empecé a dar esta enseñanza es, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios, ¿no? ¿Y qué tan importante es el conocer la voluntad y saber cuál es la voluntad, ¿no? Por eso la pregunta era, ¿cómo saber, ¿no? ¿Qué parámetros debemos de tener en cuenta a la hora de hablar de la voluntad de Dios, ¿no? Porque a veces como que hay frases que en los tiempos son frases que se hacen populares, ¿verdad? Hay frases que quedan como en el tiempo, ¿no? Como frases que son muy utilizadas más que entendidas, ¿no? Entonces, esta frase, ¿no?, el ¿será voluntad, no será voluntad?, ¿no? Recuerdo yo que cierta vez me había enamorado, ¿no?, y fui a hablar con mi pastora, ¿no?, mi madre espiritual, ya cuando tenía 17 años, ¿no? Ya hoy tengo 36, han pasado mucho tiempo, del cual también he aprendido mucho. Y recuerdo yo que fui con la joven y la pregunta de mi pastora fue, ¿vos sabés si es la voluntad de Dios? Y eso es como que me generó como diciendo, yo estoy enamorado, me quiero poner novio, ¿qué tiene que ver Dios en esto, no? Y ella me dijo, mi pastora me dijo, hasta que no tenga la respuesta de Dios, no puedo decirte decisión. Y yo me fui a casa con cierta resignación, como diciendo, voluntad de Dios, ¿no? Recuerden también que era un joven que recién estaba dando mis primeros pasos ahí y había muchas cosas que no entendía, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿qué tiene que ver Dios en esto? Si yo me quiero enamorar, me quiero poner novio, o sea, lo que menos quiero saber si es o no. En ese momento era mi pensamiento, ¿no? Pero después con el tiempo y la madurez fui entendiendo la importancia de poder conocer la voluntad de Dios. Vamos a analizar la palabra voluntad. El término voluntad dice lo siguiente, escuche. Voluntad dice que es la capacidad humana para decidir en libertad lo que se desea y lo que no. Vamos de nuevo. Dice lo siguiente. Dice que la voluntad es la capacidad humana para decidir en libertad lo que se desea y lo que no. Eso significa voluntad. Es decir, que todo ser humano ejerce su voluntad y esa voluntad, el ejercer nuestra voluntad, nos sirve para manejarnos diariamente. ¿Me entienden? O sea, la voluntad es lo que nos permite manejarnos diariamente. Ahora, yo quiero que vos me puedas acompañar a lo que dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, ¿no? Vamos a leerlo, ¿no?, para poder comprender. Mire, fíjese lo que dice la versión NBI. Dice lo siguiente, Romanos 12, 2, una palabra muy interesante. Dice, no se amolden al mundo actual, está diciendo el apóstol Pablo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Escuchen, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Volvemos nuevo, lo leo de nuevo. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente.
dice la palabra de Dios. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Volvemos acá a lo que estamos estudiando, ¿verdad? Es lo que yo te estoy enseñando en este momento, ¿no? Dice que la voluntad tiene que ver con... La voluntad, dice, es capacidad humana. Y el libro de Romanos habla de la voluntad. Que para poder yo comprobar cuál es la voluntad, hay 2 pasos previos para poder comprobar esto. El primero es no amoldarme al mundo actual y el segundo es ser transformado mediante la renovación de mi mente. Significa que yo digo ser cristiano, digo que soy un discípulo de Jesús, pero en mi vida personal, no hay evidencia de que haya habido una transformación real. Es decir, vos me pones a mí y a una persona que no conoce a Dios y los dos parecemos iguales. Dice el apóstol Pablo, no se amolden al mundo actual. No sean iguales que ellos. No estoy hablando de discriminación ni de tampoco hacer rancho aparte. No estoy hablando de eso. Está diciendo de que algo nos tiene que diferenciar. Hay algo en esencia que te tiene que hacer diferente a vos del que no conoce a Dios. Hay algo que a mí me tiene que hacer sobresalir, resaltar, que la gente se dé cuenta que hay algo dentro mío que es diferente a la de ellos. Está diciendo, no te amoldes a ellos. No te amoldes a qué? A su forma de vida, dice. No se amolde a su forma de pensamiento. Esa vendría a ser como una característica, es un requisito para poder entender la voluntad de Dios. Yo quiero entender la voluntad de Dios, pastor. Primero, debes de no amoldarte a este mundo. Y segundo, transformado en tu mente. Tu mente tiene que ser transformada. Tú no puedes en tu mente humana, en tu mente carnal, tratar de entender la voluntad de Dios porque vas a chocar contra una pared. No lo vas a lograr. Tu mente tiene que ser transformada, dice, fíjese lo que dice, sino ser transformado mediante la renovación. Tu mente tiene que ser renovada. Vienes a la iglesia, hace 20 años que voy a la iglesia, pero si en 20 años tu mente no ha sido renovada, yo tengo que decirte a través de este programa que en 20 años no has entendido ni has podido conocer la voluntad de Dios. Qué tremendo. Sigamos. Entonces, ¿cómo saber qué es la voluntad de Dios? Vamos al comienzo para que usted lo entienda. Cuando yo hice la decisión de fe, volvemos al tiempo ahí de gente que ha comenzado, para que usted pueda entender cómo esto sonó medio chocante, 20 años y yo no sé la voluntad de Dios. Yo quiero que usted comprenda por la palabra y por los hechos que a veces nosotros hacemos como hijos de Dios. Primero, volvamos al primer tiempo, al cuando vinimos por primera vez a la iglesia. Yo, usted, hicimos una decisión de fe. Sí, yo la hice mi decisión de fe. Y en la decisión de fe, si usted se acuerda, dice lo siguiente: usted entregó su voluntad. Cuando yo digo, Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, el hacer esa decisión de fe, ¿verdad? Cuando yo te digo, y anota mi nombre en el libro de la vida, y yo reconozco, ¿no?, que soy pecador y te pido perdón por mis pecados, y dice, y te acepto. Y yo digo, y te acepto como mi Señor, cuando yo estoy haciendo esa oración, cuando usted hizo esa oración, cuando se hace esa oración, nosotros voluntariamente estamos renunciando a nuestra voluntad humana. Yo estoy renunciando, ¿no? Fíjese, yo estoy entregando mi voluntad y estoy aceptando la voluntad de Dios sobre mi vida. Es decir, que yo firmé un contrato donde la letra chica de ese contrato incluía entrega de voluntad. ¿Verdad? Cuando usted hizo esa decisión, no fue una decisión por decir, no es bueno, la repetí nada más. No, esa decisión dice que en mi boca hay poder para vida y muerte, por lo cual me até con mis propias palabras cuando hice mi decisión de fe. Para bien, obviamente, pero hay gente que no entiende esta parte, que cuando yo digo, Señor, te acepto como mi Señor, yo estoy entregando mi voluntad y estoy aceptando la voluntad de Dios para mi vida. ¿Va comprendiendo? Y dice lo siguiente: usted dijo, Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Dice, usted está aceptando su señorío. Y el término señorío significa señor, dominio y mando sobre una cosa. Significa territorio perteneciente al Señor.
Significa que cuando yo dije, Señor, yo te acepto como mi Señor, yo he dejado de ser mi propiedad para ser propiedad de Él. Y ahora quien tiene dominio sobre mí no soy yo, sino que Él tiene dominio sobre mi vida. Significa que entonces no es mi voluntad, sino es la voluntad de Dios sobre mí. Por eso que estamos tratando de poder entender esto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque hay tantas personas que aún al día de hoy no logran comprender cuál es la voluntad de Dios. Y esa palabra genera tantos conflictos en nuestra mente, en nuestra vida. No logramos entender y a veces nos encontramos con cristianos que están luchando contra la misma voluntad de Dios. Están luchando contra Dios mismo porque están queriendo imponer su voluntad, hacer lo que ellos quieren hacer y no lo que Dios quiere que hagan. Me encuentro con cristianos caprichosos, tercos, ¿no? Obstinados, gente dura de servir, ¿no? Que cuando por ahí uno le dice, haga esto, mi hermano, no te hacen caso, hacen lo que ellos quieren. Esa es una persona que no ha entendido la voluntad de Dios. No han entendido que ya no es su voluntad. Es la voluntad de Dios sobre la vida de ellos. Es lo que Dios quiere que ellos hagan. Cuando más tarde en que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida, más tarde vas a recibir lo que Dios preparó para vos. Dice lo siguiente, es decir, que cuando uno entró a un reino en donde usted entró a un reino en donde usted no tiene dominio alguno, sino Dios. Como consecuencia de aceptar el señorío de Cristo es que se activa la voluntad de Dios sobre tu vida. Esto es poderoso. Es el trueque más grande y más beneficioso de la vida del ser humano. Escuchen, cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, yo le he entregado mi vida a Él. Una vida llena de pecado, llena de fracasos, llena de errores, ¿no? Llena de un montón de cosas de las cuales muchas veces yo le he dicho a la iglesia, no me siento contento. Muchas de esas cosas quizás hasta inclusive te avergüenzan. Yo he entregado todo eso y a cambio de eso he recibido la salvación. Yo he entregado eso que representa mi voluntad de cómo yo he decidido vivir mi vida. Cuando uno llega a Cristo y entrega su vida, está entregando sus acciones. Lo que somos es parte de lo que hemos hecho. Todas nuestras acciones reflejadas ahí, en ese lugar. De las cosas que hiciste bien, mal, de todo eso somos nosotros. Y yo digo, Señor, te entrego mi voluntad. ¿Qué le estoy diciendo, Señor, te entrego? Cuando digo, Señor, te acepto, estoy diciendo, te entrego esta vida que he llevado. Ha sido la consecuencia de haber vivido como se me ha dado la gana. Y hoy yo te entrego esto y recibo tu voluntad. Cuando yo recibo a Cristo, dice, se activa la voluntad de Dios sobre mi vida. Lo que Dios pensó para mí, creo que es una palabra, dice, mis pensamientos no son como los tuyos. Significa que hay pensamientos contrarios. Yo pienso una cosa, pero Dios piensa totalmente diferente a la mía. Cuando yo acepté a Cristo, entregué mi voluntad y su voluntad se activó. Lo que Él pensó para mí se activó inmediatamente en el momento que yo acepté a Cristo. El problema está en que hay gente que aceptando a Cristo no comprende que sobre nuestra vida ya no está mi voluntad, está la voluntad de Dios. Y por eso es necesario poder comprender de alguna manera este misterio. Porque hay muchos procesos de nuestra vida que son necesarios. Yo digo a la gente, hay pruebas y pruebas. Hay pruebas que son provocados por el mismo infierno para que tu fe desfallezca. Pero hay pruebas que son provocados por Dios. ¿Para qué? Para forjar nuestra fe, para llevarnos a nuevos niveles, para que nuestra confianza se afiance, que son necesarias. Por más que pataleemos, gritemos y nos golpeemos el pecho, son necesarias el atravesarlas. Y yo digo a la gente, no es lo mismo que usted atraviese una prueba no cuestionando a Dios, que usted atraviese una prueba cuestionando a Dios. No es lo mismo. Cuando yo estudio el término paciencia significa tener la capacidad de no perder la calma y no ponerme nervioso. Eso es ser paciente. Cuando dice pacientemente esperé en Yahweh, ¿de quién vendrá mi socorro? Está diciendo que esa persona en ningún momento perdió la calma ni se puso nervioso. Qué tremendo eso, ¿no? Cuando la palabra de Dios nos enseña, yo a veces, de las veces que he sido
enseñado, me ha confrontado, porque yo muchas veces decía, yo soy paciente y confío en Dios, pero cuando yo atravesaba una prueba, le pedía oración a medio mundo. ¿Está mal pedir oración a medio mundo? No, pero si vos estás confiando en Dios y vos estás creyendo en Dios, no desesperes. Una cosa es pedir apoyo de oración y otra cosa es desesperarme pidiendo oración a medio mundo porque estoy desesperado, y eso habla entonces de que yo no estoy confiando plenamente en Dios. La palabra de Dios dice entonces que habían 3 jóvenes que fueron obligados a arrodillarse frente a una estatua hecha por el hombre, y ellos se negaron. Y hay un fragmento muy interesante que eso también me motivó a hacer una palabra a la cual titulé Identidad Desconocida. Y dicen que Sadrán, Mesach y Abed-Nego dijeron lo siguiente cuando el rey le dijo, última oportunidad para arrodillarse o si no al horno de fuego. Y dice que ellos le dijeron a Dios, al rey, escúchame, rey, quiero que sepas esto, nuestro Dios puede librarnos, pero si Él así no lo quisiera hacer, nosotros no nos vamos a arrodillar frente a esa estatua que usted ha creado. Lo estoy parafraseando. En otras palabras, lo que ellos dijeron, nuestro Dios puede librarnos de esta prueba, pero si nuestro Dios no quiere librarnos de esta prueba, nosotros no nos vamos a arrodillar. Eso es tremendo, eso es poderoso, eso es saber la voluntad de Dios sobre tu vida, sobre mi vida. El entender de que los problemas ni las circunstancias van a mover mi fe. No es que porque a veces me encuentro con cristianos, este es el problema avanza y el cristiano gira alrededor del problema. Porque se pone loco. Pero llegar a un nivel de fe en donde el problema puede que gire alrededor de mi vida, pero yo sigo firme en donde estoy. El problema no me interesa, porque yo sé en quién he creído. Entonces, es poderoso, ¿no? Vamos a ver 3 momentos de la vida de Jesús donde nos deja ver que Él estaba en la tierra cumpliendo no su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Pero antes de ir a poder analizar esto, quiero invitarte a hacerte esta invitación. Quizás prendiste la televisión ahora, sintonizaste el canal 20, que puedas acompañarnos. Yo quiero extenderte la invitación, días de reunión, 2 reuniones poderosas tenemos los días domingo, reuniones de bendición, de impartición, donde vemos sanidades, milagros y estamos viendo la mano poderosa de Dios acompañándonos en Casa de Milagros, día domingo, 2 reuniones en Casa de Milagros, 9 de la mañana y 7 de la tarde, estamos ahí. Los días miércoles también tenemos reuniones a partir de las 19:30 horas en Casa de Milagros, sábados de bendición, llena de actividad, reuniones de jóvenes, reuniones de varones, reuniones de mujeres. ¿En dónde pasa todo esto? Bueno, esto está sucediendo en Juárez Beauchef 3080, barrio de Las Tunas, entre Mansilla y Alsina. Esto es barrio de Las Tunas, General Pacheco, el partido de Tigre. Estamos acá, a 1 cuadra de la avenida Constituyente, te puedes acercar, nos puedes visitar. Te animo, si no estás congregando, corre a buscar de la presencia de Dios, toma los datos. Queremos extender esta invitación y te vamos a estar esperando. Así que eso quería decirte. Ministerio Casa de Milagros, nuestros padres espirituales, apóstoles Osvaldo y Eliana Sica, nos da la posibilidad de poder llevarte esta enseñanza. Y yo sé que esta enseñanza te está impartiendo, te está dando mucho a tu crecimiento espiritual, ¿verdad? Podés también mandarnos tu mensaje de texto. Ahí al pie de pantalla está saliendo el número de teléfono. Mandanos tu pedido de oración. Vamos a estar vamos a estar orando, vamos a estar llevándolo al altar de oración de los días sábados. Tenemos oración de intercesión. Vamos a interceder para que ese milagro pueda ser respondido y que tú nos puedas también testificar en caso de que ese milagro sea respondido. Nos puedas decir, así podemos también dar gracias a Dios juntos. Entonces vamos a ver 3 momentos de la vida de Jesús en donde Jesús no hacía lo que quería. Me encuentro con un montón de jóvenes que dicen, acá hago lo que quiero, a mí nadie me viene a decir nada. Y dentro de la iglesia, ¿no? Con ese nivel de soberbia, de altivez, ¿no? Me encuentro con personas que dicen, pero parece que el pastor quiere controlarme la vida, ¿no? O a veces me encuentro con personas que dicen, pero ¿usted por qué quiere saber tanto de mí, ¿no? ¿Por qué me pregunta si no voy a la iglesia? Son personas que no han entendido, ¿verdad?, lo que estamos tratando de explicar, ¿no? Que nosotros desde el momento que aceptamos a Cristo no hacemos lo que queremos. Desde el momento que nosotros entregamos nuestra voluntad hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Y tenemos que hacer eso,
porque para eso hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. No solamente por salvación, porque si no, entonces con ese criterio acepto a Cristo y nada, listo, nada más. No, Dios pagó, Dios envió a su Hijo y Él pagó un precio caro, que fue su vida. Derramó toda su sangre por vos, por mí, por todos los que han recibido a Cristo. Y ese derramamiento de sangre no fue en vano, fue ¿para qué? Para que nosotros podamos cumplir con su mandato, ir y hacer discípulos. Ir y hacer implica acción, significa que si yo recibí a Cristo y yo renuncié a mi voluntad, hoy yo tendría que estar haciendo lo que Jesús me mandó a hacer. Entonces, Jesús, en 3 ocasiones, Él, vamos a ver lo que Él estaba haciendo. ¿Estaba haciendo lo que quería? No, estaba haciendo lo que se le mandó a hacer. En el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 49, dice lo siguiente. Dice, entonces Jesús les dijo, ¿por qué me buscáis o me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Volvemos a lo mismo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Estaba haciendo lo que quería? No, Jesús estaba en los negocios de su Padre. Dice, entonces Jesús les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Qué tremendo, ¿no? Ese es el primer versículo en donde demuestra que Jesús en la tierra no vino a vacacionar, no es que vino de turismo, bueno, dejo de ser Dios, vengo a conocer Jerusalén. No. Él vino con un propósito específico y Él estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Le dijo, ¿por qué me estás buscando? ¿Acaso no saben ustedes que estoy haciendo lo que me mandó a hacer mi papá? Estoy en los negocios de mi Padre, dice, ¿no? ¿Qué es necesario estar? El otro versículo que nos ayuda también a poder comprender que Jesús estaba haciendo no su voluntad, sino la voluntad de su Padre, que tiene que ver con esto que yo te estoy enseñando, es el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 9 y 10, dice lo siguiente. Libro de Mateo, capítulo 6, 9 y 10, dice lo siguiente. Ustedes deben orar así, fíjese, Jesús enseñando a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, y subraya esta parte. Y no dice y hágase mi voluntad, sino dice y hágase tu voluntad, tanto en la tierra como en el cielo. Jesús de nuevo está dejando de ver acá en este versículo, en Mateo 6, que lo que se tiene que hacer en la tierra no es mi voluntad, sino la voluntad del Padre, la voluntad de lo que Dios quiere que hagamos. Y Él está enseñando, esto es poderoso, porque Él está enseñando a la gente a orar en esta dirección. Dice, ustedes tienen que orar de esta manera, hágase tu voluntad. ¿No? ¿Qué tenemos que orar nosotros? Señor, hágase tu voluntad, no mi voluntad, que se haga tu voluntad. Volvemos a lo mismo, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo saber la voluntad de Dios si yo cuando oro, no oro pidiendo que se haga su voluntad, sino que estoy ahí, cristianos mecánicos, Padre, Señor, dame mi trabajo, Señor, bendice mi casa, Señor, esto y aquello, y eso está mal, ¿no? Pero la oración tiene que ver, tiene que estar calibrada a la voluntad de Dios sobre mi vida. Hay muchas oraciones que son 100% netamente egoístas, que giran solamente en la persona y nada tiene que ver con la voluntad del Padre. Jesús está enseñando, Él se toma el tiempo, y yo esto lo enseñé también en la iglesia, ¿no? El contexto de por qué Él enseña a orar, porque la mayor parte de la población era analfabeta, ¿no? La mayor parte de la población no tenía la posibilidad de ir a estudiar, eran los marginados de la sociedad, era la gente que por ser pecadora no oraban a Dios, no levantaban plegarias, y Jesús le está enseñando a orar y le está diciendo, ustedes tienen que orar y tienen que decir, hágase tu voluntad, acá en la tierra como en el cielo. Y el último versículo que dice Mateo 26, 42, este es el versículo clave, ¿no? Que es tremendo, ¿no? Que en el momento antes de partir, Jesús dice lo siguiente, y otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Dice lo siguiente, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvemos de nuevo acá, ¿no? Jesús de nuevo, en una tercera oportunidad, remarcando que lo que se tiene que hacer es la voluntad de Dios y no la voluntad de Él, nuestra.
Y aún en un momento de prueba, Él no está diciendo, Señor, quítame la prueba. Está diciendo, si tú no quieres hacerlo, que se haga tu voluntad, pero que no se haga la mía. Esa es nuestra oración, esa es la actitud correcta para poder conocer la voluntad de Dios. Entonces podemos responder a la primera pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Bueno, acá tenemos la respuesta. La voluntad de Dios es contraria a la voluntad del hombre. La voluntad de Dios es contraria a mi voluntad. ¿Por qué? Porque Jesús en su humanidad está diciendo, Señor, pasa de mí, que no quiero pasar por este momento, pero que se haga tu voluntad. Significa que mi voluntad es esta, pero la voluntad de Dios es esta. Entonces la voluntad de Dios siempre es contraria a la voluntad del hombre. La voluntad de Dios es contraria a la voluntad del hombre. Va en sentido contrario. Lo que Dios quiere que haga muchas veces no es lo que yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque en mi humanidad yo quiero satisfacer los deseos de mi carne, ¿verdad? En mi humanidad yo quiero satisfacer los deseos de mis pensamientos, pero la voluntad de Dios es contraria a la voluntad del ser humano, porque en los pensamientos de Dios, Dios quiere todo lo contrario. Dios quiere vida de intimidad, Dios quiere que tú te santifiques, Dios quiere que camines una vida no de palabras, sino de hechos, ¿no? Dios quiere que tú le honres, ¿no? No solamente por palabras, porque estamos cansados de escuchar gente de palabra. Hay gente que dice, sí, yo conozco a Dios, pero no ora, no lee la Biblia, no tiene tiempo de intimidad, son personas frías, son personas que no sienten la presencia de Dios. En otras palabras, son un papel pintado, ¿no? Son una fachada, ¿no? Son personas que no han entendido que la voluntad de Dios es contraria a nuestra voluntad. Es contraria a la voluntad del ser humano. La voluntad de Dios es diferente, la voluntad de Dios tiene que ver con lo de Dios. Entonces, la voluntad de Dios se activa para mi vida como consecuencia de haber aceptado a Cristo como mi Señor, es decir, que desde que yo lo recibí, se activó la voluntad de Dios a mi favor y con ella se activó un calendario, escuchen, con tiempos específicos, una economía específica, un modelo de vida, ¿no?, diferente a lo que cada uno de nosotros habíamos pensado. Eso es así, ¿no? Eso es así. Eso es lo que tenemos que entender. Hay una voluntad con pensamientos humanos, con planes humanos, pero hay otra voluntad que es la de Dios, con pensamientos de Dios y planes de Dios para mi vida. La voluntad de Dios, sí, lo que te puedo decir es que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Y eso lo decía en el libro de Romanos capítulo 12, 2. Dice lo siguiente, Romanos 12, 2. Dijimos que hay dos condiciones primero para poder entender la voluntad, ¿no? Ya tenemos respuesta. Primero, sé que la voluntad de Dios es diferente a la voluntad humana. Sé que la voluntad de Dios es diferente a mi voluntad. ¿Pero por qué, pastor? Porque es así. Porque vos lo querés hacer así y Dios quiere que sea así, de esta manera. Ok, vamos de nuevo. Dice lo siguiente, que para poder entender la voluntad de Dios, primeramente no tengo que estar amoldado a este mundo. Joven, si tú escuchas música secular, si tu vida no transmite nada de Dios, ¿cómo tú quieres entonces el entender cuál es la voluntad de Dios en tu área sentimental? ¿No? Varón, si yendo a la iglesia eres infiel a tu esposa, eres infiel a tus hijos porque no le das el tiempo que ellos necesitan, ¿cómo entiendes? ¿Cómo tú pretendes entonces que entender la voluntad de Dios? Primero dice que para poder yo entender la voluntad de Dios, primero mi vida no tiene que estar amoldada a este mundo. Usted hace más de 20 años que va a la iglesia y todavía sigue con el mal carácter, todavía sigue gritona, todavía sigue celosa, ¿no? Joven, hace 5 años que vas a la iglesia y todavía no respetas a tus padres, eres desobediente, le contestas como quieres, vas a la escuela y te lleva, no todas las materias, te lleva 15 materias hasta el banco, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros no podemos entender cuál es la voluntad de Dios, porque no estamos viviendo bajo la voluntad de Dios. Y es así, aunque no nos guste, es la verdad. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? Romanos 12:2 dice, primero no te amoldes a este mundo. Y amoldarse significa no tomes la forma de este mundo. ¿Por qué hablas como el que no conoce de Dios y usa términos como el que no conoce de Dios? Si lo que hacía Cristo en esta tierra diferente era justamente su forma de vida, hacía que la gente se imantara hacia Él, la gente lo buscaba, ¿verdad? ¿Por qué en tu corazón anhelas el querer ir a bailar los fines de semana, estimado joven? Y hay más deseo de querer salir a bailar que ponerte en tu cuarto a orar y a tener un tiempo de lectura y de la palabra de Dios. ¿Por qué te fascina más el hecho de querer agradar a tus amigos que agradar a Dios?
Esas cosas es las que hay que poner en balanza para a la hora de querer entenderlo. Y después de uno en un sentido de autocrítica, ¿verdad? Uno dice, no, lo que pasa es que, no, la iglesia no es para mí. No, no es que la iglesia no es para vos. Es que en realidad no te has dispuesto, no has tomado el verdadero compromiso de hacer las cosas como se tiene que hacer, como Dios quiere que hagas. Si tú has dicho, Señor Jesús, eres mi Señor, tu voluntad ya no te pertenece, le pertenece a Dios. Ya no es como tú quieres hacer, es como Él quiere que tú hagas. Y es así, aunque no nos guste. Segundo punto, para poder entender la voluntad de Dios, dice mi mente, dice transformaos en la renovación de vuestra mente. Tu mente tiene que ser transformada. Cristianos con falta de fe, cristianos más pesimistas que los que no conocen a Dios, cristianos criticones, personas que critican, no solamente critican al que lo rodea, critican a su pastor, critican a los hermanos de la iglesia. ¿Cómo pretendes tú decir que conoces la voluntad de Dios cuando no has entendido principios básicos? Que tu mente tiene que ser transformada, tus pensamientos tienen que ser renovados. Tú no tienes que criticar a tu pastor, tú tienes que apoyar. Dice la palabra de Dios en cuanto a vosotros, si hablan con algunos, dice que sean palabras de edificación. ¿Qué estás hablando con el que va a tu iglesia? Criticas al hermano, le sacas el cuero, no te gusta cómo es la palabra. No, y eso habla de una persona que no tiene una mente renovada en Cristo, por lo cual no va a entender la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para su vida no se activa porque esa persona no ha entregado su voluntad. ¿Qué voluntad, pastor? La de cambiar, la de decir, sí, es verdad, soy chismoso, criticón, ¿no? Soy una persona que tiene malos pensamientos. Y no es para juzgar, no, al contrario, es para poder ayudarte a ser libre, porque lo que te hace libre es la verdad, mi hermano. Lo que te hace libre, estimada iglesia, es la verdad, caminar en la verdad de Cristo. Porque hay tantas personas al día de hoy que viven lejos de la voluntad de Dios, es porque no han entendido que la voluntad de Dios es contraria a nuestra voluntad y que no se hace lo que yo quiero, se hace lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere para mi vida es lo que se tiene que hacer, no lo que yo quiero. Cuando yo llegué a la iglesia, era una persona que me llevaba el mundo por delante. Yo 15 años tenía, mi pastor conmigo renegó, mi apóstol, mi padre espiritual, formó, hizo un hombre de Dios, pero renegó años. Porque yo era como chivo sin ley, se dice. A mí nadie me decía nada, pero me crié sin mi papá. A mí, ¿qué van a decir? Yo hago lo que quiero cuando quiero, me levanto, me voy, hago lo que quiero. Un llanero solitario, ¿verdad? ¿Conoce gente llanera solitaria en la iglesia? Que nadie le dice nada, nadie le puede corregir, que se la saben todas, ¿no? Que saben muchísimo porque han sabido mucho, han pasado por tantos lugares y no se dan cuenta justamente que al pasar por tantos lugares es porque no han entendido cuál es la voluntad de Dios para su vida, porque Dios no quiere que andemos de iglesia en iglesia. Dios no quiere que estemos de rebaño en rebaño. Dios necesita que como hijos de Dios estemos sujetos a una autoridad espiritual que nos imparta una dirección de Dios. Eso es lo que quiere, para poder entender su voluntad, la voluntad que Él quiere para nosotros. Porque de boca hacemos muchas cosas, pero por acción, eso es lo que habla de nosotros. Entonces yo hacía lo que quería, nadie me decía nada, hacía las cosas cuando quería, como quería, de la manera que quería. Y Dios me tuvo que procesar, me tuvo que quebrar, me tuvo que llevar al yunque, darme de mazazos, porque Dios me dijo, acá, Guido, no se hacen las cosas como vos querés, acá se hacen como yo quiero, como yo necesito que tú las hagas. ¿Por qué? Porque dentro de los planes de Dios, Él ya me había visto como pastor. Entonces me tuvo que procesar para poder llegar acá. Y es por las buenas, mi hermano, o es por las malas. Pero en el tiempo yo me di cuenta de poder justamente entender el proceso, ¿no? de la voluntad de Dios. Y dejé de luchar contra la voluntad de Dios. Al contrario, empecé a hacer su voluntad. Entendí primero que mi vida no era una vida que reflejara a Cristo, porque mi vida era más amoldada al mundo que a Dios, ¿no? ¿Cuántos jóvenes cristianos, y no digo por juzgar ni acusar, pero cuántos jóvenes cristianos dan vergüenza en las escuelas, se agarran a piñas, son boca sucia, faltan el respeto, no hacen las tareas? Cuando la palabra de Dios dice que Daniel tenía un espíritu superior, que el espíritu superior que tenía Daniel lo hacía sobreponer por encima de los demás, es decir, por encima del resto de los jóvenes de Babilonia. Era la característica principal que tenía Daniel. Eso es lo que dice
el libro de Romanos 12, no amoldarse a este mundo, al sistema de este mundo. No tenemos que amoldarnos. ¿Por qué tengo que usar la moda de este mundo? ¿Por qué tengo que andar deseando? Me encuentro con, hay jóvenes que por ahí a veces en el Facebook sacan una foto y sacan medio pecho, muestran la cola. ¿Por qué tenemos que hacer lo que los demás hacen? ¿Dónde en la palabra de Dios? La palabra de Dios es bien clara, dice, no te amoldes a este sistema. Este sistema es corrupto, este sistema te lleva a la perdición. Este sistema promueve otros valores que no son los valores que vino a promover nuestro Señor Jesús. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tu mente, mi hermano, tiene que ser renovado. Mi hermana, deja de criticar, deja de ser chismosa, deja de estar cuereando, deja de estar diciendo, ¿y dónde está el amor de Dios? Deja y decir, Señor, renueva mi cabeza, renueva mi mente. Por favor, Señor, yo necesito saber cuál es tu voluntad. Deja de estar buscando culpable del fracaso que vivís a diario, porque nadie tiene la responsabilidad de lo que te corresponde a cada uno de nosotros. A ti te corresponde buscar de Dios, a ti te corresponde el estar tomando las decisiones correctas, a nadie más. En donde estás, tú eres el responsable. No uso la palabra culpable, uso la palabra responsable. A nadie podrás echar la culpa de tus errores. No podremos. Por eso la palabra de Dios dice que si yo cumplo estas dos condiciones, dice, yo sabré comprobar cuál es la voluntad de Dios. Pero sí hay algo que la Biblia me deja decir, que la voluntad de Dios, mi hermano, es perfecta, es agradable. Dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y te lo puedo ratificar al día de hoy, que la voluntad de Dios en mi vida se ha cumplido y se cumple, y realmente cuando yo me pongo a ver y digo, Señor, lo que yo había elegido nada que ver con lo que tú tenías preparado para mí, por favor, Señor, de lo que me libraste, de lo que me sacaste, ahí se cumple la palabra. Ahí es donde empezamos a comprobar que la voluntad de Dios es perfecta. Nada puede rebatir eso. No hay manera, es imposible. Por más que tratemos de sonreír, si no estamos bajo su voluntad, esa sonrisa es una sonrisa falsa, porque debajo de esa sonrisa hay un corazón vacío, hay un corazón insatisfecho, hay un corazón que sabe que no está haciendo lo que debería de hacer. Por eso esta enseñanza dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo saberla? La voluntad de Dios es perfecta, buena y agradable. La voluntad de Dios es contraria a la voluntad del hombre. ¿Sí? No hemos venido a este mundo a hacer lo que queremos, hemos venido a hacer lo que Dios quiere que hagamos desde el momento en que yo acepté a Cristo y entregué mi voluntad. Ya no hago lo que quiero, hago lo que Dios quiere que haga. Eso es así. Espero que esta palabra te haya servido, te haya instruido, te haya enseñado, te haya mostrado la luz que me mostró a mí cuando Dios me habló a través de ella. Te bendigo, quien ha compartido este tiempo con vos es el Pastor Guido. Te invito a que puedas escribirnos a los teléfonos al pie de pantalla, que puedas visitarnos ahí en YouTube. También tenemos el canal, también está mi canal personal. El canal personal de Pastor Guido en YouTube es Pastor Guido Daniel. Puedes seguirme ahí también. Ahí hay prédicas, puedes bajar nuestras prédicas, el contenido. También en la página de YouTube del Ministerio Casa de Milagro están todos los contenidos, todas las prédicas. Puedes informarte. Y espero, que podamos estar en contacto. Así que no te olvides, nos vemos en la próxima emisión de este programa. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos, te bendigo. Chau, chau.